hoy con Cristo a solas conversar. Él te espera con sincero amor. Todas tus lágrimas puede consolar. Entrégate en Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, queridos hermanos, en estos momentos. Quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Oremos, hermanos. Padre bondadoso, que tu morada santa está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, ahora y para siempre. A usted sea, oh Señor, la honra y la gloria. Queremos en estos momentos invitarle, Señor, para que nos ayude a abrir su palabra. Jehová nos llene del poder del Espíritu Santo para recibir este mensaje de hoy, Señor. Un mensaje importante que nos ilumine para la vida eterna. Acompáñanos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre será un hermoso y maravilloso privilegio de predicar la palabra de Dios, y agradezco al Señor por darme esta bendición en estos momentos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Esto es un clamor que hace Josué, el sucesor de Moisés, el líder que ahora tenía Israel, el gran conquistador. Israel tenía la costumbre, queridos hermanos, que cuando venían las derrotas, las aflicciones a su vida, las dificultades, lo primero que hacían era culpar a Dios. Veían a Dios como el directo responsable de sus dificultades. Era un pueblo rebelde, un pueblo que criticaba mucho al Señor. Y saben, Josué tampoco fue la excepción aquella vez. Israel acababa de perder una batalla. Cuenta la historia de que el Señor le había dado una promesa a Josué y al pueblo de Israel. La primera batalla que hizo el pueblo de Israel la hizo contra la nación de Jericó. Jericó era una nación corrompida. Era una nación donde existía el anatema, una palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento. Había una maldición, era un pueblo maldito. Y Dios le había dado a Josué una orden. Primero le había dicho que le iba a otorgar la victoria ante esta nación. Y así sucedió. Pero había una condición que Dios había establecido. El pueblo no debía de tomar ningún utensilio de esta nación, que todo era maldito. Lo único que Dios les permitió tomar era el oro, la plata, el bronce y el hierro, los metales. Inclusive, esos metales iban a ser consagrados después a Dios. Pero desafortunadamente, el pueblo desobedeció. Un hombre llamado Acán tomó de los utensilios de Israel. Este hombre trajo la maldición al pueblo de Israel. El anatema llegó a Israel. La historia la encontramos en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de Josué. Usted, detenidamente en casa, lo puede leer y extraer unas lecciones importantes que tenemos. Ese día ganaron la batalla, pero entraron en anatema también, entraron en una maldición. A la segunda batalla contra el pueblo de Ai, cuenta la historia que Josué envía a 2 espías primero. Y los espías dicen: no, eso es un pueblo mucho más débil que nosotros. No tienes la necesidad, Josué,
de enviar a todo el ejército. Con 2 o 3 mil hombres es lo más de suficiente. Josué hizo caso ante la solicitud que le hacían estos espías. Pero desafortunadamente, ese día perdieron la batalla con el enemigo más pequeño. Por eso vemos el clamor de Josué. No se lo esperaba en ningún momento. Josué estaba cayendo en el mismo defecto que tenía el pueblo, de culpar a Dios de las derrotas, de las dificultades de Israel, sin antes hacer primero un autoanálisis. ¿Cómo somos pronto a veces para juzgar al Señor? Lo primero que debiéramos hacer es hacer ese autoanálisis. ¿Por qué me está sucediendo esto? Hermanos, toda mala decisión tiene sus consecuencias. Israel había pecado. Y es allí cuando él le dice al Señor, Señor mío, ¿por qué nos permitiste que pasáramos al Jordán recriminándole a Dios? Dios le da una respuesta, queriendo decir, mira, yo no soy el culpable de esto que le está sucediendo. Es el mismo pueblo, este pueblo rebelde. Dejemos que sea la misma palabra de Dios que nos lo diga en el mismo capítulo de Josué 7:12. Miren lo que dice. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, y no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Quiero leer el 13 también. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. No podrás hacer frente a tus enemigos mientras haya anatema. Cuenta la historia que José tuvo que santificar el pueblo. Hicieron especie de una estrategia y fueron seleccionando el pueblo por tribu, por familia, hasta que llegaron al hogar de este hombre llamado Acán. Este hombre había tomado unos bienes y dinero en aquella ocasión, objetos preciosos. Desafortunadamente, este pecado contaminó al pueblo. El pueblo también había entrado en anatema. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado a veces también cuando tenemos que afrontar dificultades en la vida. Hagamos primero un pequeño autoanálisis en nuestra vida. Somos a veces como el pueblo de Israel, como el mismo Josué. Reaccionamos ante estas dificultades sin antes hacer un autoanálisis en nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo bien? Pero no caigamos en ese error. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Dios quiere el bien para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que hay que tener algo en cuenta. Algunas promesas que Dios nos da son condicionadas. Tal vez otras no, pero algunas son condicionadas. Y muchas veces la desobediencia a Dios no nos va a permitir recibir de esas promesas maravillosas. Obedecer a Dios es sinónimo de prosperidad, queridos hermanos. Pero lamentablemente, muchas veces las cosas nos salen mal, porque también hay algo en el que no estamos actuando bien. Todos queremos ser prósperos. Todos queremos que nuestros planes, que nuestros proyectos avancen de manera satisfactoria. Por eso a veces hay que hacer un alto en el camino cuando vienen este tipo de situaciones. Josué entendió que había juzgado a Dios de manera innecesaria. Algunas veces también juzgamos al Señor de manera innecesaria. Hagamos una pausa, queridos hermanos. Meditemos, miremos, antes de juzgar al Señor.
El Salmo 84, 11 nos dice algo muy importante acerca del Señor, algo que nos revela algo maravilloso del carácter de Dios. Mire lo que nos dice el Salmo 84. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y ahí es donde quiero hacer énfasis. No quitará el bien a los que anden en integridad. La palabra de Dios nos dice, hermano, que Dios es amor. Dios no quiere que nuestros planes fracasen, que en nuestras batallas en la vida seamos vencidos. Dios no quiere que perdamos la guerra a la que estamos en este momento, pero muchas veces las permite, porque Él quiere que nosotros tengamos la oportunidad de vivir bajo sus principios divinos y de obedecer. Hermanos, no hay prosperidad sin obediencia. Tengamos en cuenta ese principio importante. Queremos ser prósperos, queremos ganar nuestras guerras, nuestras batallas. Seamos obedientes a los principios de Dios, porque Dios no te va a fallar. Dios, si eres íntegro, Él siempre te va a dar el bien y vas a ser un vencedor en la vida. Quisiera hacerte una pregunta en estos momentos. ¿Qué anatema hay en tu vida? ¿Qué anatema hay en mi corazón? ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? ¿Dónde le estoy fallando a Dios en estos momentos? ¿Qué actitud pecaminosa estoy llevando en mi vida? Tenemos que hacer ese análisis, ese autoanálisis. Hay un anatema que quizás está contaminando nuestra vida espiritual. ¿De qué pecado no te has arrepentido? ¿De qué pecado yo no me he arrepentido? Desafortunadamente el anatema, la maldición, el mal contamina nuestra vida espiritual. Nos aleja de Dios. Hay que hacer un alto en el camino, hermanos. Meditar. Quizás esta reflexión te puede ayudar también si algo no te ha salido bien o has tenido que afrontar dificultades o derrotas en tu vida. Dios también te quiere enviar hoy este mensaje. Israel perdió esa batalla porque había desobedecido a Dios y estaba contaminado con el pecado y con el mal. Yo te invito a que hagas un autoanálisis, una reflexión en tu vida. Si hay algo que no estás haciendo bien, ponte en paz con Dios. Si hay un hábito pecaminoso que está afectando tu vida espiritual, desiste de él. Ponte en paz con el Señor. Santifícate con el Señor. Arrepiéntete. Como yo también debo de arrepentirme si hay algún anatema en la vida espiritual de mi vida. Querido hermano, que esta reflexión sea un motivo de bendición. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios próspero. Y si somos íntegros va a llegar la prosperidad a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en gran manera y que este mensaje haya sido de gran bendición. Te invito a tener una palabra de oración en estos momentos. Padre Celestial, que tu morada santa está en los cielos. Santificado sea tu nombre hoy y para siempre. Gracias te damos, Señor, por habernos dado la oportunidad de haber escudriñado tu palabra en estos momentos. Esperamos que la reflexión de hoy sea de gran ayuda. Si en algo no estamos haciendo bien, Señor mío, si en algo nos estamos equivocando, si hay un hábito pecaminoso que nos está afectando, ayúdanos a desistir de él, Señor, y perdónanos. Y ayúdanos a alcanzar esa prosperidad en nuestros planes y proyectos. Que nuestro primer plan y nuestra primera meta sea alcanzar la vida eterna y que ningún mal nos impida llegar a él. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera y será hasta otra próxima ocasión. Amén. Estoy con Cristo a solas conversar en
todas tus